Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Pónganse en sus pies, vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Oh Señor, recibe toda la alabanza en este día, Padre. Que podamos cantar, levantar nuestras manos a ti en esta mañana, Señor. Santo Espíritu, te invitamos a que te muevas en este lugar entre nosotros, Señor. Que toda la adoración llegue hasta ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús empezamos, Señor. Amén. Amén. Adoremos al Señor, hermanos. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Amén. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Hermanos, gocémonos en Él. Gocémonos en el Señor. Dele toda su adoración a Él. Oh Señor. Santo, bienvenido a este lugar. Dígalo fuerte. Jesucristo, bienvenido A este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor.
Exaltemos su nombre. Amén, que se escuche fuerte el aplauso para el Señor, hermanos. Gocémonos en Él. Sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré que grandes cosas ha hecho el Señor. Guarde nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Vamos a decirlo fuerte. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Amén. Solo hay un único Dios, hermanos, y ese es Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su lugar. ¿Cómo es la verdadera adoración? La verdadera adoración será levantar nuestras manos cada domingo en medio de la alabanza. O quizás será postrarnos delante de la presencia de Dios cada domingo, doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos. ¿Esa acaso será la verdadera adoración? La verdadera adoración a Dios, expuesta por su palabra, parece ser que es algo más profundo que solamente tener una apariencia de adoración.
La verdadera adoración a Dios no solamente es alabanzas o levantar nuestras manos o tener una posición de adoración, sino que la verdadera adoración a Dios va más allá que eso. Es mucho más profundo, es mucho más que alabanza. La verdadera adoración. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, por favor. Hoy día, hermanos, en el tiempo que nos ha tocado vivir, en el siglo que estamos nosotros, estamos acostumbrados a una cultura mundial donde es fácil conseguir las cosas, casi todo. Anteriormente, antes de que la vacuna de la infección que matara los virus, hermanos, de la viruela o de cualquier infección provocado por la suciedad que había antes, muchas gentes morían. No había medicamentos. Antes que existiera la explotación industrial, no existían muchas cosas que traían comodidad ahora a nuestro tiempo. El hecho de tener agua, hermanos, agua potable, con solamente abrir el grifo, es una maravilla. Pero antes eso no era posible. El hecho de tener drenaje, hermanos, ir al baño y bajarle con el botón y se va la inmundicia, eso antes no era posible, no existían ese tipo de cosas. Y la suciedad, hermanos, que provocaba el no tener drenaje eran enfermedades. Y cuando se enfermaban las personas no había recursos para inyectar un antídoto para sanar a las personas. Pero, hermanos, gracias damos a Dios porque la ciencia ha avanzado, ¿no? Dios nos ha bendecido con mentes creativas. A lo largo de la historia del humano han creado vacunas que de alguna manera nos han ayudado a sanar. Han inventado artefactos que nos han ayudado a sanar nuestros músculos, nuestros cuerpos, nuestros huesos cuando son quebrados, las terapias, todo eso. Antes eso no existía y no era posible. De hecho, la tasa de mortalidad, hermanos, las personas que morían antes de que existiera las medicinas que hoy tenemos, era demasiado. Era demasiado. Los recién nacidos morían, hermanos, de 10, aproximadamente la mitad o más de la mitad morían, porque no había cuidados como los de hoy. Y realmente, hermanos, lo que produce cuando la necesidad es cubierta, cuando nuestra necesidad como seres humanos que tenemos es cubierta, es saciada, produce una satisfacción, pero también produce una quietud. Y la mentalidad de cuando nosotros hemos sido expuestos a que nuestras necesidades como seres humanos han sido cubiertas, provoca en nosotros una exigencia mayor. Ya no estamos a gustos, hermanos, con los 10 gigabytes que nos da el servicio de internet, ahora queremos 100. Ya no estamos a gustos, hermanos, con los 10 canales que nos ofrecen, ahora queremos 1000. Ya no estamos a gustos, hermanos, con que las tortillas se nos enfríen, ahora compramos un microondas para calentar la comida rápido. Todo queremos rápido, todo lo queremos ahora y a nuestras exigencias. Eso, hermanos, ha sido una maravilla. Dios ha bendecido mucho, vidas se han salvado, pero también ha creado por otra parte, una actitud de demanda, una actitud de rápido, una actitud de yo necesito, yo quiero, el materialismo. Ahora,
Y eso, hermanos, también ha creado una cultura de obtener y desechar. El día que no sirve algo, lo tiro, lo desecho y compro algo otra vez, algo que va a reemplazarlo. Todo esto lo menciono, hermanos, porque esa cultura que nuestros hijos y nosotros hemos crecido ha generado una forma, una actitud global donde no hay paciencia para el trabajo duro. Ya los jóvenes, hermanos, quieren salir de la universidad ganando 100,000 pesos al mes. Ya no estamos pacientes, hermanos, para estar esperando media hora en la fila de la gasolinera, hermanos, porque ya no hay paciencia. El trabajo duro, hermanos, ya no es un tema del cual nuestros hijos o los jóvenes de hoy día, hermanos, sea atractivo. De hecho, ignoramos ese tema del trabajo duro, de la determinación, de la persistencia, de trabajo incesable. Ese es un asunto que se ha ignorado en estas nuevas generaciones. Antes, hermanos, la potencia que ha estado en este mundo ya en los últimos años, Estados Unidos, usted conoce, la historia de Estados Unidos, hermanos, nace por hombres así. Hombres capaces, hombres de manos de hierro, hermanos. Hoy día nuestros jóvenes ni siquiera saben agarrar una pala, hermanos. Hoy día las manos de nuestros jóvenes están muy lisitas. El sacrificio de la determinación, hermanos, es un tema bastante ignorado. Hoy día queremos todo fácil. Y el día que tomamos un proyecto, el día que tomamos un propósito, el día que tomamos un sueño por hacer y no funciona como queremos, a la primera semana lo abandonamos. Estamos en nuestra serie, hermanos, que hemos titulado La verdadera adoración, una adoración más profunda. Y hoy vamos a ver el siguiente tema que hemos titulado, hermanos, esta predicación, Adorando a Dios con mi determinación. Adorando a Dios con mi determinación. Después de lo que acabo de mencionar, hermanos, quiero poner las cartas sobre la mesa y decir que nuestra cultura, lo que nos rodea y cómo vivimos nuestras vidas, nos sitúa en una circunstancia donde el ser humano mexicano, nosotros como cristianos en este siglo, en el 2023, faltamos demasiado, hermanos, con nuestra determinación. ¿Qué es la determinación? ¿Qué es, cuando hablamos de determinación, qué tiene? Bueno, hay varios sinónimos que se comparan o que son iguales a esta frase. Podríamos hablar como fuerza de voluntad, dominio de ti mismo para hacer algo, ¿sí? Es la disciplina o la autodisciplina que cualquier persona tiene para alcanzar a lograr algo. Por ejemplo, cuando quieres ganar, hermanos, el bono que te dan por asistencia y puntualidad y todos los días te levantas más temprano y vas a tu trabajo, eso es determinación. Tú mismo te autodisciplinas. Tú mismo te llevas a hacer algo que a lo mejor no es tan cómodo, pero tú sabes que lo tienes que hacer porque va a haber algo bueno cuando termines. La determinación, como por ejemplo de empezar una carrera en la universidad y terminarla después de 5 o 6 años. La determinación, hermanos, de ser madre. Vaya que se requiere determinación. Y más cuando tienes muchos hijos. Y más cuando esos hijos son muy demandantes. La determinación de ser padre, hermanos, de no abandonar a sus hijos ni a su esposa por la carga de ser autoridad, por ser padre. La determinación, hermanos, requiere autodisciplina. La determinación, hermanos, que el ser humano emplea en muchas partes de su vida requiere sacrificio, requiere autodisciplina, requiere amarrarse, por así decirlo, y posicionarse en el lugar que a lo mejor no es cómodo, pero tiene que hacerlo. Eso es un tema, hermanos, que nuestra iglesia hoy día ignora mucho. O lo dejamos pasar por alto. No sé si tienen calor, hermanos. Yo siento un poco de calor. A ver si podemos prender otro aire, por favor. La determinación, hermanos, o el dominio de nuestras emociones, o el dominio de nuestras intenciones viene a ser un problema mucho. Y nada más estoy hablando en un sentido muy general, porque, por ejemplo, ya vamos a terminar el año y comúnmente, casi siempre, lo que determinamos para el siguiente año es comer mejor, ir al gimnasio, y esas son cosas muy básicas, ¿no?
¿Y qué tendemos a hacer? En el primer mes o en la primera semana renunciamos, porque cuesta demasiado, exige demasiado. Ahora, si hablamos en términos cristianos, si hablamos en términos de lo que Dios espera de nosotros y de lo que nosotros debemos ofrecer a Dios en adoración, ya la cosa cambia, porque lo que Dios espera de nosotros no es natural. Si en lo natural tenemos complicaciones, en lo sobrenatural estamos imposibilitados por nuestras fuerzas, por nuestros propósitos solos, por nuestras capacidades humanas, estamos imposibilitados. Es necesario la ayuda del Dios, es la ayuda del Espíritu de Dios que nos hace ser lo que no podemos hacer. Amén. Es por eso que la transformación de la regeneración que hemos obtenido, hermanos, el día que nosotros decidimos seguir a Cristo, ser bautizados y el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, en ese momento que somos regenerados a una nueva vida, ¿sí? Tenemos ahora la conciencia, como predicaba el hermano Alfredo la semana pasada, de que la ley de Dios es buena, pero estamos imposibilitados de realizarla por nuestras propias fuerzas. Entonces es ahí donde entra el poder de Dios para hacer lo que no puedes hacer, pero el que lo hace no es Dios para que hagas las cosas. Él te da el poder, Él te da las herramientas, Él te da el querer y el hacer para que hagas su voluntad, pero el que hace las cosas eres tú. Eres tú. Dios está sentado en su gloria, dando el poder para sus hijos, para que ellos realicen con determinación su voluntad. Y la determinación es un aroma fragante para el Señor, pero una determinación que está encaminada en su voluntad. Y en esta mañana vamos a descubrir específicamente que nosotros como cristianos necesitamos construir una determinación, hermanos, que nos lleve a adorar a Dios, pero de manera específica predicando el Evangelio. Porque esa es la visión de la iglesia. Para eso existe la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo de 1 Corintios capítulo 9, es interesante, hermanos, lo que está tratando en este capítulo y a mi mensaje de esta mañana, usted pudiera leer todo el capítulo y decir, no tiene nada que ver con lo que quiero predicar, porque yo me voy a enfocar más en el versículo 24 al 27, pero sí, hermanos, es importante no ignorar el contexto, es importante no ignorar lo que Pablo está diciendo atrás de estos versículos. Lo que Pablo está mencionando en este capítulo, hermanos, es un contexto un poco triste, porque Pablo en repetidas ocasiones tiene que defenderse a sí mismo de que él es siervo de Dios, de que él es pastor, de que él es un apóstol de Jesucristo, un enviado de Dios. Es algo interesante, hermanos, algo pesado y algo triste que los hombres de Dios se tengan que defender a sí mismos. A veces suena muy arrogante, ¿sabe? Nuestros enemigos, hermanos, al escuchar, o la gente inmadura, cuando uno trata de defenderse, suena muy arrogante. El pastor, pues tú lo dices porque eres tú. Pero muchas de las veces, hermanos, los pastores y en este caso el apóstol Pablo, él se mueve en un rango muy elevado de pensamiento, en una madurez más elevada que la iglesia. Y para que muchos lleguen a ese nivel de madurez es difícil. A veces los pastores hablamos idiomas incomprendibles. No porque no nos expresemos correctamente, no, es por el nivel de madurez que hay. No es que la madurez nos haga ser merecedores de mayor crédito, no, por supuesto que no. Somos iguales, somos pecadores y merecemos el juicio de Dios. No nos hace especial, pero lo que sí es diferente, hermanos, es que hay una diferencia entre cristiano maduro y cristiano que va madurando o que es un niño espiritual. Hay una gran diferencia. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este momento tiene que recurrir a evidencias para defender su apostolado. Tiene que defender su pastor, su título de pastor, su cargo de pastor con esta iglesia. La circunstancia de la iglesia de Corinto, hermanos, en este capítulo y todo lo que encierra el contexto es algo triste, hermanos, porque yo no sé si algún día ustedes puedan entenderlo, puedan vivirlo. Los pastores tenemos esta experiencia y solamente nosotros podemos experimentarlo. Es algo muy, muy triste y muy pesado, hermanos, servir a una iglesia
con todo lo que tienes y la iglesia no te quiera. Que la iglesia no respete tu liderazgo. Que la iglesia te tenga en menos. Es algo muy terrible. En una ocasión, hermanos, estaba un profesor dando clase de hermenéutica. El hermano Bob Russell estaba en su clase de predicación e invitó a un amigo de él para que tomara unos minutos y les predicara o les enseñase de algunos consejos prácticos de cómo predicar a los alumnos. Y cuando él lo invitó, llegó a clase y comenzó a darle algunos consejos a sus alumnos de cómo predicar mejor, pero en medio de los consejos empezó a llorar, empezó a titubear, este famoso predicador. Y empezó, hermanos, a decir que en ese momento, imagínense qué tan pesado fue para él, que en el momento de clase les confesó a los alumnos que él estaba muy triste porque la iglesia ya no quería sus predicaciones. El hermano Bob Russell lo había invitado para que le enseñara a sus alumnos cómo predicar, y su iglesia en alguna ocasión le dijeron que ya tus predicaciones no son atractivas para nosotros, predícanos algo más, prepárate, vete a estudiar. Y el hermano ya era un hermano grande, después de muchos años de servicio, hermanos. El hermano lloraba porque la iglesia lo tenía en poco. Es algo interesante ver que, hermanos, podemos consumirnos todo nuestro tiempo y nuestra vida y nuestros recursos como pastores, y en la vejez ser pisoteados en el olvido por la iglesia. Dios es fiel. Dios no se olvida de sus siervos, jamás. Pero la iglesia sí olvida. En algún momento en la historia, hermanos, cuando Israel desobedeció al Señor y los principios de adoración a Dios se fracturaron, había un pequeño grupo que se llamaban los sacerdotes, y ellos no tenían trabajo, ellos no trabajaban en ningún oficio, ellos no eran carpinteros, ellos no eran otra cosa sino siervos de Dios, exclusivos de Dios, y todo el tiempo vivían para Él, y su trabajo era hacer sacrificios y enseñar al pueblo. Cuando el pueblo ya no quiso a Dios, ellos se quedaron sin sustento. Ya no tuvieron que comer, ya no tenían que hacer. Y lo impresionantemente es que cuando ya no hay, ellos empezaron a salir de Israel a buscar, escuche, a buscar otras naciones para ir a pedir trabajo. ¿Y sabe cuál era el trabajo? Les decían: soy sacerdote, si quieres yo puedo ministrar tus dioses. El pueblo tiende a olvidar, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en los versículos del 1 al 23, él está hablando acerca de sus derechos como apóstol. Él inicia diciendo: hermanos, ¿acaso yo no tengo derecho de tener una esposa? Como Pedro, por ejemplo, o los demás apóstoles. ¿Acaso yo no tengo derecho, hermanos, de participar y de quedarme hospedado en sus casas? Pablo les dice a los corintios: no tengo derecho. ¿Acaso yo no tengo derecho, hermanos, de recibir un sueldo? Que es lo que parafrasea Pablo aquí. Y lo interesante es que Corinto, hermanos, la iglesia de Corinto sí apoyaba económicamente a otros predicadores, pero a Pablo no. ¿Por qué? Porque a Pablo lo miraban menos. Porque Pablo estaba desacreditado. Tú no eres suficiente, Pablo. Es más, tú ni eres apóstol. Y Pablo les dice: ustedes son el fruto de mi trabajo. Pablo les dice a los corintios: ustedes han conocido a Cristo y son salvos ahora por mi trabajo. Ustedes son mi carta de presentación de apóstol. Las preguntas que él menciona, hermanos, a la iglesia de Corinto se contestan solas. Claro que Pablo tiene derecho, pero él se va caminando de estos versículos poniendo en evidencia que él, hermanos, a pesar de que él tiene su derecho pastoral de recibir, hermanos, el apoyo financiero de la iglesia, también el respeto del liderazgo que él debe de tener, el abrazo como apóstol y el respeto de pastor en su autoridad, Pablo, hermanos, aún así no se ha detenido de hacer su trabajo.
Eso es lo que está mencionando en estos versículos anteriores. Él está diciendo, ustedes no me han sustentado como deberían, de hecho sustentan a otros. Ustedes no me han respetado como apóstol de Jesucristo, respetan a otros. He estado en persecuciones, he estado en dificultades, pero ustedes colaboran con otros. Pero saben que yo no me voy a dejar que esas circunstancias me limiten para hacer mi trabajo. De hecho, hermanos, el apóstol Pablo, cuando les habla acerca de la economía que él debería por derecho recibir por la iglesia de Corinto, de pagarle un sueldo a Pablo, y de hecho también menciona a Bernabé, porque está con él, les dice que a pesar de que no ha recibido un sueldo, hermanos, eso no ha sido impedimento para predicar el evangelio a judíos ni a gentiles. De hecho, él mismo con sus propias manos, él lo menciona y hay registro que él mismo trabajaba y tenía un negocio, hermanos. El apóstol Pablo tenía un negocio para no ser carga de los corintios, para no ofender a los demás. El apóstol Pablo vendía casas de campaña, hermanos. Ese era su negocio, él tenía su negocio. Y aún así predicaba el evangelio, y de hecho lo dice, yo me he hecho a los gentiles, me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a los judíos para ganar a los judíos. Me he hecho a los gentiles para ganar a los gentiles. Pero yo no voy a ser detenido por la adversidad. Pablo sabía que su propósito de vida era predicar el evangelio. A pesar de que las cosas en la vida no están saliendo bien. Ese es mi propósito. Este mensaje, hermanos, al parecer podemos leer ya en la segunda carta de Corintios. Al parecer la iglesia fue confrontada por este mensaje, un duro mensaje. Y al parecer la iglesia de Corintios se acomodó, hermanos, al menos en un tiempo. Y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Respetó a Pablo, las cosas mejoraron con su relación con Pablo. Gloria a Dios por eso. Pero la iglesia vuelve a batallar, hermanos. De hecho hay registros en los padres de la iglesia. Uno de ellos escribe algunas cartas dirigidas a la iglesia de Corinto después de que los apóstoles murieron. Y otra vez en esa carta, hermanos, que no está en la Biblia, es una carta de Policarpo, creo que es Policarpo quien escribe otra vez a Corinto, recordándole las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en estas cartas. Así que el apóstol Pablo, hermanos, está defendiendo su ministerio, diciendo que él es apóstol del Señor, y él está anunciando sus derechos por ser apóstol del Señor. De hecho, utiliza varias fracciones del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, cuando habla acerca de que acaso uno no, como pastor, no tiene derecho de tomar poquita leche del rebaño que pastorea. O también pronuncia, hermanos, la ley cuando dice que el buey que trilla no deben de ponerle bozal para que coma mientras está haciendo el trabajo. Y él pregunta, ¿o acaso lo dijo por ese animalito? No, lo dijo por causa de los siervos del Señor. ¿Que acaso si uno planta una viña no tiene derecho de cortar algunas uvas para él? Y la respuesta es, claro que sí. Y Pablo se los deja ver muy en cuenta, muy en cara a la iglesia de Corinto, hermanos. A tal grado que la iglesia de Corinto ya no tiene argumento con qué rebatir. Caen avergonzados al ver la evidencia. Pero Pablo no quiere que se queden avergonzados. Pablo no quiere que este tinte amargo, porque la iglesia de Corinto no ha hecho lo que tiene que hacer, se entienda y sea el tono que debe de estar siempre. No, el apóstol Pablo comienza a decir, pero con todo eso no me ha detenido. No me ha detenido de hacer mi trabajo. Qué maravilloso hombre. Gloria a Dios. A tal grado que en algún momento tuvo que decir el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tanta seguridad tenía el apóstol Pablo de decir eso. Imítenme a mí como yo estoy imitando a mi maestro.
En el versículo 24, hermanos, el apóstol Pablo inicia diciendo con una gran pregunta. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? En este evento, hermanos, ya para que cambie un poquito acerca del tema, por eso es esencial entender el contexto. Pablo está hablando de sus derechos como apóstol, pero él aún así renuncia a esos derechos, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio. Él no dijo, como no me paga un sueldo la iglesia, entonces yo voy a abdicar de mi mandato de Dios y me voy a abrir un trabajo y voy a ganar dinero porque la iglesia ha sido mal conmigo. A él no le importó eso. La iglesia de Corinto, hermanos, pisoteaba el liderazgo del apóstol Pablo, y a Pablo no le importó tanto como para abandonar su misión. Cuando nosotros, hermanos, si el hermano que no nos saludó o nos hizo mala cara en la iglesia te ofende y te vas de la iglesia por ese tipo de cosas, qué contrastantes somos, qué inmadurez hay en nuestro corazón. El apóstol Pablo, hermanos, no se daba permiso para ser interrumpido por ese tipo de cosas. Y para ilustrarlo, hermanos, que él está determinado a terminar su objetivo. Para ilustrar que él está empeñado, hermanos, en terminar su vocación de ser apóstol del Señor, a pesar de lo que esté pasando. Él utiliza la ilustración de juegos. De unos juegos que se celebraban, hermanos, en la ciudad de Corinto, que se llamaban, estos eran parecidos a los Juegos Olímpicos, eran los Juegos Sídmicos, y estos juegos, hermanos, estaban situados como a 12 kilómetros de la ciudad de Corinto, y toda la ciudad de Corinto, hermanos, sabía de ese tipo de juegos, porque estaba cerca, y de hecho ellos iban a esos juegos a espectar los juegos que estaban pasando en ese entonces. Y había carreras, hermanos. Había, de hecho, hasta boxeo, que es la ilustración que va a utilizar el apóstol Pablo para hablar en estos versículos. Así que él utiliza estos juegos, hermanos, para dar a entender en qué se está enfocando el esfuerzo del apóstol Pablo sin perder el rumbo. Porque él tiene una determinación de hierro. Él tiene una determinación, hermano, no como la nuestra. Que cuando nos proponemos a orar la semana se nos olvidó. O empezamos a orar y nos quedamos dormidos. No estoy hablando de ese tipo de determinación, hermanos. Es una determinación que vas nadando contra corriente. Es una determinación incansable. Es una determinación que aunque todo parece echado a perder, donde todo está mal, tú sigues haciendo tu trabajo. Eso es sobrenatural. Eso no es normal. Así que el apóstol Pablo inicia con este ejemplo de la carrera y dice, ¿no saben que los que corren, hablando de las carreras, hermanos, que el primero que llega gana? Dice que no saben que los que corren en el estadio todos en verdad están corriendo, pero solamente uno obtiene el premio. Eso es verdad, claro que lo sabemos. Sí, Pablo, sí sabemos. Entonces corran de tal modo que ganen, dice el apóstol Pablo. Corran, que nada los detenga. Y todo el que compite, versículo 25, en los juegos se abstiene de todo. Y noten esa frase, se abstiene de todo, se limita de todo. Y esta es la idea, hermanos. Cualquier persona que compite en estos juegos, en los Juegos Paralímpicos, en los Juegos Olímpicos, en las medallas que se entregan, todas las personas de México, por ejemplo, que son enviadas a los Juegos, etcétera. También, de hecho, hay hasta juegos de inválidos, de personas con capacidades. Todos ese tipo de personas llevan un régimen de entrenamiento estricto. Ellos no pueden comer cualquier cosa. Ellos no pueden desvelarse, hermanos. Ellos no pueden darse el lujo de enfermarse por cualquier razón. Ellos están
limitados en un orden estricto de su vida. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo y porque tengo que ganar. Eso es determinación. Eso es determinación. Nosotros manifestamos el nivel de determinación con todas nuestras decisiones, hermanos. Dese cuenta por eso. Manifestamos el nivel de determinación que usted tiene por las decisiones que toma. Y todos los días tomamos decisiones. Todos los días. Cuando eres padre y tienes que llegar de tu trabajo y sabes que tienes que orar con tus hijos y leerles la Biblia, pero estás muy cansado, tú vas a manifestar el nivel de compromiso y de determinación que tienes con Dios y con tus hijos. ¿Cómo está nuestra determinación, hermanos? ¿Somos muy volátiles? Nuestros ojos, hermanos, como hombres, y también hay mujeres, pero más los hombres, que queremos determinar nuestra vista a no pecar. ¿Cómo está nuestra determinación? ¿Somos muy débiles en eso? ¿O nuestra determinación es fuerte? El apóstol Pablo dice que todo el que compite, hermanos, está abstenido, está limitado. Él no tiene permiso y él mismo no se pone ese permiso para hacer ni vivir como los demás. Dice el apóstol Pablo que ellos que están compitiendo lo hacen para recibir una corona corruptible. Al finalizar los juegos, hermanos, los premios eran literalmente una coronilla de ciertas flores y de arbustos que se les ponía en la cabeza. Y literalmente esas flores iban a marchitar. Y es a lo que Pablo se refiere aquí, con el punto de que eso no es tan válido como lo que podríamos conseguir si llegamos al final a la gloria de Dios. Él dice que ellos trabajan, ellos se limitan, lo hacen para recibir una corona corruptible que se corrompe, que se marchita, que pierde su valor. Pero nosotros, una corona que no pierde su valor, que no se corrompe, que siempre está. Versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro. Ahora el apóstol Pablo no incluye a los demás, ahora él se incluye a sí mismo y habla en un lenguaje singular para él, diciendo, así yo corro. ¿Cómo? Absteniéndome de las cosas que no debo hacer ni permitirme hacer. El apóstol Pablo, hermanos, toma esta alegoría de las carreras como la carrera espiritual que todo creyente cristiano debe de correr. Esta carrera, hermanos, no es de quien llega primero, sino de llegar hasta el final. Y obviamente, hermanos, la seguridad de llegar al final, Dios la ha prometido para los suyos. El Espíritu de Dios nos guarda, pero nosotros tenemos que trabajar. Dice el apóstol Pablo que nosotros estaremos seguros hasta el final, que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Así dice, ¿verdad? Pero después dice, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él que nos da el poder para llegar al final. Pero nuestra diligencia es nuestra. Quien camina somos nosotros. Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ello, lo hacen para recibir una corona que se marchita. Nosotros no vamos a recibir esa corona. Nosotros vamos a recibir una que no se marchita. Por tanto, versículo 26, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Y esto es algo interesante, hermanos. La determinación requiere una meta. Nuestro trabajo en disciplina requiere una meta. Si no estuviéramos corriendo para todos lados sin hacer nada, no seríamos objetivos. La iglesia de Cristo existe para ser discípulos. Ese es el objetivo de nuestra iglesia. De hecho, ese es el lema de nuestra iglesia, ¿sí sabe? Haciendo discípulos.
Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Esa es nuestra meta. Debemos correr, hermanos, no solamente para llegar al final de la carrera, sino para traer con nosotros gente al final. Y el apóstol Pablo, hermanos, no se olvide del contexto. Él está diciendo que a pesar de cómo la iglesia de Corinto lo está tratando, él no se va a dejar entorpecer por esas cosas. Él está corriendo diligentemente a pesar de que no respetan su autoridad, a pesar de que no tiene suficiente dinero para vivir, él tiene que trabajar. Y él dice, no voy a dejar que eso entorpezca esta carrera, yo voy a terminar. Estoy corriendo así. Yo estoy corriendo limitándome de muchas cosas que me pueden distraer. Y en el versículo 26, en la segunda parte, dice de esta manera, peleo. Y ahí es donde ahora introduce la figura del boxeo, de los golpes. Ahora cambia de la carrera al boxeo. Y el apóstol Pablo primero dice que así corro yo, sin distracciones, limitándome de ciertas cosas que no debo prestar atención, porque yo tengo una meta a donde llegar y tengo que determinarme a llegar. Tengo que obligarme a llegar, y esa es ahí a donde va a llegar. Es así como lo va a demostrar con esta ilustración del boxeo. Dice Pablo, yo de esta manera estoy corriendo. También de esta manera estoy peleando, dice, no como dando golpes al aire, no como cuando los boxeadores hacen sombra, ¿no? Que están practicando. ¿Dónde está el hermano Mario? Aquí sabe, aquí, mírenlo. Síganlo en Facebook, hermanos, ahí sube tutoriales de boxeo. Que hacen sombra, ¿no? ¿A quién le gusta el boxeo? ¿Quién está famoso hoy día? El Canelo y no sé quién más. Pareciera que uno está pegándole al aire, siendo nada que ver con ser objetivos. Pero Pablo dice, no, yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy tirando golpes a lo loco, por así decir, o al aire. Mis golpes son certeros, mis golpes tienen un objetivo, tienen una meta, porque tengo una determinación a dónde llegar. Es lo que está tratando de decir aquí en el versículo 27, sino que golpeo, pero no estoy tirando golpes al aire. ¿Y sabe dónde tira esos golpes? Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Note eso. Eso es determinación. Eso es autodisciplina. ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo, hermanos, aquí? Él utiliza la ilustración del boxeo, hermanos, para decir que él es objetivo y tiene la meta bien clara. Y no solamente que él sabe a dónde va a llegar y cuál es su objetivo de vida, que es la predicación del evangelio, sino que él mismo ha puesto candados y se obliga a sí mismo a llegar y hacer lo que tiene que hacer. Y la ilustración de golpearse a sí mismo, hermanos, no es como muchos jesuitas o algunas personas monjes tienen ese sentir, que se golpean a sí mismos. No tiene nada que ver, es una alegoría. El apóstol Pablo está tratando de ilustrar que él mismo se obliga, hermanos, a hacer lo que tiene que hacer. Note cómo lo menciona aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Hay dos circunstancias que menciona aquí. Lo primero que dice es que él golpea su cuerpo para tener un resultado. ¿Cuál es? La esclavitud de sí mismo, de su cuerpo. Pero noten esto, y esto es lo interesante. Nosotros, hermanos, como lo predicaba el hermano Alfredo, recuerden la predicación de la semana pasada, hemos nacido de nuevo, ahora tenemos una mente nueva, pero hay un remanente que se resiste a esa mente nueva. Miserables de nosotros, dice el apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos. Esa es nuestra condición. Dice Pablo, he aquí entonces yo veo que la ley del Señor es perfecta. Yo amo la ley del Señor, me deleito en su palabra, pero dentro de mí hay otra ley que se contrapone a eso y no quiere hacer eso. Cuando menos recuerdo, hermanos, ya estoy haciendo lo que no quiero hacer. Y Pablo dice, pero yo golpeo mi cuerpo para hacer lo que tengo que hacer. La lucha es real, pero yo golpeo.
La lucha y el ataque para mí es real, pero yo me defiendo. Yo estoy tirando patadas. No voy, hermanos, como una señora en el tobogán, por no decir otra cosa, dejarme ir con la corriente. No, yo estoy golpeando. Yo estoy peleando. Y mis golpes no son al aire. No parezco como si estuviera sombreando, hermanos, con la sombra. No, estoy golpeando efectivamente como debo de golpear. Así que el apóstol Pablo, hermanos, tiene una determinación puesta por Dios incansable. Una determinación, hermanos, que si uno de nosotros tuviera ese llamado, hermanos, les aseguro que la primera semana, hermanos, además, el primer día, porque en ese tiempo te aprisionaban y te mataban por ser cristiano, el primer día, hermanos, renunciaríamos a Cristo. Últimamente he estado escuchando testimonios de hermanos que Dios los ha llevado a Irán a predicar el evangelio y a pastorear iglesias allá. Allá vamos a abrir una misión, hermano, una iglesia de Cristo Laguna. Voy a reclutar a algunos de ustedes, así que pónganse al tiro. Y hay un hermano, hermanos, que es argentino y su esposa es de Irán, se casó con ella. Y él dice que es algo interesante cómo es que ellos ven la iglesia. Porque cuando su esposa iraní visitó América y empezó a ver las iglesias así, de que tienen pantallas, de que tienen bocinas, ella lloraba por ver que tenían Biblias todos. Lloraba. Dice, porque allá nosotros no podemos tener nada de eso. Nosotros memorizamos la Biblia. Nosotros no tenemos Biblias, memorizamos la Biblia. Y nos reunimos debajo de la tierra en catacumbas porque nos persiguen a muerte. Dice que él, hermanos, allá en esas zonas de Irán, hermanos, cuando es invierno, llega a bajar menos 10 grados y hace mucho frío. Pero él dice que ve a los hermanos, no es una iglesia grande, son muchas iglesias de pequeñas personas. No pueden haber multitudes. De 7 a 10 personas es una iglesia. Y dice que él se quedaba impresionado de que venían llegando con el frío, hermanos, las hermanas y los hermanos, los niños, a la iglesia, con guaraches, menos 10 grados. El domingo pasado, hermanos, el día que llovió 3, 4 días, la iglesia estaba casi sola. El día, si Dios lo permite, yo no sé si va a ser así, pero el día que Dios permita que nosotros seamos perseguidos, literalmente, ¿cuántos van a renunciar? ¿Cuántos van a renunciar al Señor? El día que les digan, si es que Dios lo permite, no tengo la seguridad para decir que va a haber una persecución literal. Estamos bajo una persecución, claro, pero es muy en secreto. Es una persecución filosófica y es una persecución de nuestra mente, de cautivar nuestra mente, de distracción. Y eso es más terrible porque no se dan cuenta. Ellos decían, nosotros admiramos a América y ustedes cómo hacen iglesia porque ustedes tienen todo para hacerlo. Nosotros tenemos que esconderlo. Y decían, nuestro enemigo es visible, le decían al pastor, nuestro enemigo es visible. Es los policías, los gobernantes que nos quieren matar por ser cristianos, pero su enemigo, el enemigo de la iglesia de América, de nosotros, es muy silencioso. Cuando nosotros, en vez de disciplinarnos en santidad, somos seducidos por cualquier tontería y le decimos que sí, vámonos. Ellos no tienen tiempo de hacer eso, hermanos. A veces la iglesia requiere persecuciones. De hecho, esta iglesia requiere una calentadita, dice. Estamos muy cómodos. Pero primeramente Dios eso va a cambiar el año que entra.
Ya compramos unos tubos que tienen electricidad, hermano. La hermana Santa allá tiene todo. No, no sé qué, no estoy hablando de ese tipo. Vamos a salir de nuestra zona cómoda, hermanos, y nos vamos a determinar a hacer nuestra obra. El apóstol Pablo, hermanos, dice que yo no me dejé persuadir por lo que me está pasando en la vida, por lo que me está pasando en la iglesia de Corinto, por cómo me están tratando. Yo estoy corriendo, yo estoy golpeando, y es más, yo disciplino mi cuerpo. La mente de Pablo, hermanos, estaba con Dios, pensando con Dios, abrazando la idea y el propósito de Dios para las iglesias en ese momento, como pastor, como misionero, como evangelista, como predicador. Pero su cuerpo, hermanos, la carne, el remanente del pecado, contendía con él constantemente. Y él decía: pero yo golpeo mi cuerpo, yo golpeo esa naturaleza para ponerla como mi esclavo. No, cual que aquí es que no, tú vas a hacer lo que yo digo. Es que a mí me gusta, el pecado, me gusta aquello. No, tú vas a hacer lo que ahora esta nueva conciencia que viene de Dios dice que tenemos que hacer, y te vas a someter. Es como una lucha, es como una pelea donde saliera un alter ego de mí, otro Freddy allí diciendo: tú vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer, y vamos a hacer la palabra de Dios. Eso es adorar. Golpear nuestro cuerpo, someterlo. Hoy día vivimos en un momento donde, es que me ofendió. Hermano, someta su carne. Sometamos nuestra inmadurez. Fíjese, faltaron muchos, éramos 64 ese domingo. Había goteras aquí, la tele se echó a perder, hermano. Claro, estaba lloviendo y no pudiera decir, obviamente no. A lo mejor usted tuvo complicaciones en su casa, se le cayó la casa encima. Bueno, eso es extremo, lo entiendo. Y no podía salir de los escombros, lo entiendo. Ok, quédese allí. Tuvieron que llegar los bomberos para abrir. Ok, lo entiendo. Pero yo sé que no es así, ¿verdad? ¿O sí? Estaba muy calentita la cama. Aquí lo veo por el YouTube. Ya no vamos a subir las predicaciones. No sé qué. Realmente las predicaciones las subimos para que otras personas las vean. Usted que es miembro, usted tiene que comer aquí. Eso es para llevar. Nuestra determinación es muy volátil, hermanos, es muy quebrantable. El día que venga el Señor, hermanos, en algún momento el Señor pregunta: ¿habrá fe en la tierra? La respuesta es que sí, hermanos. Siempre Dios se ha reservado un pequeño grupo para Él, y van a triunfar hasta el final. Vamos a triunfar. Si usted no tiene seguridad de eso, bueno, allá usted, pero yo tengo seguridad de que vamos a triunfar hasta el final. Llegaremos a la meta. Llegaremos a la meta. Pero para eso se requiere autodisciplina. ¿Cómo le cae eso, hermano? Adorar a Dios, hermanos, requiere que usted se niegue a sí mismo, que tome su cruz y lo siga. El apóstol Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo esclaviza para hacer la voluntad de Dios. No sea que habiendo predicado a otros, dice, yo mismo sea descalificado del juego, porque la alegoría es el juego, el boxeo o las carreras. Si yo no vivo como predico, entonces yo puedo ser descalificado de este juego. Así que voy a vivir como predico. La determinación de Pablo es esta, y este es el mensaje, escúchelo. Pablo estaba determinado a predicar a través de su vivencia el Evangelio. Nuestra determinación, hermanos, debe de girar en torno a evidenciar el Evangelio como vivimos, en la forma de cómo vives tú, a pesar de lo que esté sucediendo en tu vida.
a través de cómo vives. Decía este mismo hermano que les comento que está en Irán, y le preguntaban, hermano, ¿cómo le hacen ustedes para predicar el evangelio? Porque pues allá obviamente no está permitido hacer brigadas de oración, hermanos, o cultos de calle. Obviamente no, pues te van a matar allí en la esquina si te pones a predicar, ¿no? ¿Cómo le hacen, hermanos, le dicen, ¿cómo le hacen para predicar el evangelio a nuevas personas? Y interesantemente dijeron ellos, porque obviamente el Espíritu de Dios les da la inteligencia de hacerlo, es que él dijo, nosotros predicamos a Cristo o evangelizamos a las personas como lo hacía Juan el Bautista. Y lo primero que yo pensé fue que pues es que Juan pues gritaba, ¿no? Más hasta caía gordo Juan el Bautista, ¿no? Y de hecho por eso lo mató el rey, por andar echándole en cara sus pecados. Pero dice, no de esa manera, sino que Juan el Bautista vivía en el desierto. Él no vivía en la ciudad. Él estaba fuera de la ciudad, en el desierto. ¿Y qué es lo que hacía? La gente que quería escuchar salía a escucharlo. Así le hacemos nosotros, dice. ¿Cómo? Nosotros vivimos como Cristo y la gente se interesa porque somos así. En el Islam, hermanos, en la doctrina de Alá, ellos siguen a Alá por obligación. Todos los que son nacidos en Irán tienen que ser de esa religión o mueren. Aquí no hay opción. Eres o eres. En múltiples testimonios que he escuchado es que ellos crecen con esas doctrinas, creen que Dios es un Dios justo y que aborrece a la humanidad y que es muy estricto. Dice, pero con esa doctrina nadie es feliz. Todo lo haces por compromiso. Todo lo haces porque si no lo haces te matan o te encarcelan. Las primeras reacciones de los iraníes que comenzaban a ver las vivencias de estas personas cristianas es que se acercaban y decían, ¿por qué eres diferente? ¿Qué clase de vida llevas? Y ellos decían en secreto, es que yo sigo a Jesús de Nazaret. Y ellos se interesaban, ¿y quién es Él? Y ellos empezaban a predicarle, Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos no saben quién es Jesús, hermanos. Ellos no saben qué es lo que dice la Biblia. Ellos solamente saben que existe la Biblia, pero ellos no saben el contenido de la Biblia. En algún momento estaba rezando, hermanos, porque ellos se tiran al piso 3 veces al día a orar, determinación. Como los testigos de Jehová, hermanos. Ellos están tan equivocados, pero están tocando las puertas a las 8 de la mañana. Si la salvación fuera por obras, hermanos, nosotros estamos arruinados. No podemos ni siquiera levantarnos a las 5 a orar. A las 5 de la mañana a orar. Llueve y falto a la iglesia. Determinación. Ella estaba orando, hermanos, y de repente se aparece un hombre que brillaba como la luz, como el sol. Dice que ella no podía verlo, que no podía enderezarse. Y le dice, yo soy Jesús, el Dios viviente. Sígueme, cree en mí y sígueme. Y le dice, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ella sale corriendo asustada porque ella nunca había escuchado eso. Y aparte, ver eso es algo impresionante. Sale corriendo con su hija y le dice, acabo de ver a un señor que dijo esto. La hija ya era cristiana en secreto. Ella ya era cristiana en secreto. Sus familiares no lo sabían. Y va y agarra unas páginas que ella había escrito de memoria, donde está el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde dice, mira, Él es, aquí dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en ese día ella creyó en Jesús. Ahora son pastores. Su esposo es pastor, su hermano es pastor, ella está casado con un pastor y predican el evangelio en Irán, hermanos. A muerte. Determinación. Esa adoración vale mucho. De hecho, pudiera decir, me atrevería a decir, hermano, que hay de adoración a adoraciones.
cuando nosotros levantamos las manos, no se compara a poner nuestra vida en peligro por causa de Cristo. Eso pesa más. Tiene que ver con un sacrificio más grande. Así que este tipo de personas, hermanos, saben qué es lo que tienen que hacer y lo hacen por amor, por deuda, por gratitud. Que eso es lo que vimos en la primera predicación. ¿De dónde nace la verdadera adoración? Porque ellos dan la vida. ¿Por qué los iraníes cristianos se aferran al cristianismo? Ellos se despiden hasta la muerte. No es Dios te bendiga, es hasta la muerte. Y hay muchos testimonios de personas encarceladas, hermanos. De hecho, mi forma de pensar acerca de los milagros de manifestación, al escuchar eso, ha sido confrontada, hermanos, porque el Espíritu de Dios da herramientas para ellos. Ellos llegan al lugar donde hay que celebrar la cena del Señor y el Espíritu de Dios les dice dónde y a qué horas. Ahí no hay una comunicación de que te vengo a invitar a la iglesia. Ahí no se puede hacer eso. Nuestra determinación, hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios, el disciplinar nuestros sentidos, el disciplinar nuestros sentimientos, el disciplinar nuestra forma de pensar, cómo vivimos nuestras vidas y a dónde estamos corriendo, hermanos, tiene que ver mucho con la adoración, realmente como ofrecemos a Dios. ¿Tienes un objetivo de cómo se vive el cristianismo? ¿Eres cristiano? Tú puedes decir, sí, yo soy cristiano de hace 40 años. ¿Y cuál es el objetivo de ser cristiano? ¿Cuál es? ¿Qué has perseguido? ¿En qué has golpeado? ¿Cuál es la carrera? ¿Sabes a dónde vas a ir? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Muchos de nosotros no sabemos. Solo seguimos la carroza y no preguntamos. Eso no es determinación, hermano. La determinación es saber qué estoy haciendo y a dónde voy. El apóstol Pablo dice, yo voy a predicar el evangelio. Nuestra determinación, escúchelo bien, la verdadera adoración de la iglesia de Cristo Laguna consiste, aparte de todo lo que hemos enseñado, en determinar nuestras vidas, en vivir como Cristo vivió aquí. Eso es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio pudiéramos resumirlo en dos cosas muy rápidas. El evangelio de Jesucristo no es tu testimonio de vida. Ese testimonio maravilloso del cual Dios te salvó, de dónde te sacó, cómo te perdonó, cómo hizo el milagro en tu vida de regenerarte, es maravilloso, pero ese no es el evangelio. Ese es el resultado del evangelio, pero ese no es el evangelio. El evangelio se centra en dos factores, en el carácter y en la persona de Jesús y en su obra. Eso es el evangelio. ¿Quién es y qué hizo? Eso es el evangelio. Y cuando nosotros vivimos en su carácter y en el propósito de lo que Él hizo, nosotros testificamos el evangelio. ¿Quién es este? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace aquello? Eso es vivir en el evangelio. Si la gente no te ve diferente, tú no estás viviendo en el evangelio. Tú no estás determinado a vivir, ni pelear, ni correr a la meta. Tu meta son otras cosas. Tu meta es el dinero, tu meta es el carro, tu meta es el trabajo, tu meta es tener una bonita casa. Hermanos, esas metas van a acabar. Realmente a veces tenemos tanto empeño en conseguir dinero, en conseguir mejores puestos, mejores salarios, mejores, y está bien, no hay problema, pero cuando nuestro corazón está puesto allí, hermanos, estamos fracasando. Veamos el dinero como una herramienta para conseguir la gloria de Dios, aquí, como un recurso que nos va a llevar a expandir el reino, no para glorificarme a mí, sino para glorificar al Señor. La iglesia primitiva vendían sus posesiones, vendían sus tierras,
Vendían sus casas y llevaban el dinero a los apóstoles. Ahí está, para que lo distribuyan. Y los apóstoles daban a las viudas, daban a los desamparados, compraban comida para los que necesitaban, para lo que se ocupara en la iglesia. Y hoy día es muy difícil tratar el tema de la economía en la iglesia porque se ofenden. ¿Y saben por qué? Porque el dinero, hermanos, estorba mucho el corazón si no lo saben distribuir correctamente. De hecho, el Señor Jesús habla de eso más de 300 veces en los evangelios, del dinero. Muchas de las veces nosotros, rápidamente hablando de ese tema, hermano Alfredo, la siguiente semana va a hablar de eso, alabando a Dios con nuestras posesiones. Muchas de las veces nosotros queremos que los pastores sí nos den consejería, aquí a veces, o que se metan hasta cierto, pero en la economía no, porque eso es muy secreto, ¿no? Eso es muy íntimo, no te metas allí, es como si te enseñara mi ropa interior, con ahí no te metas. Escuché una frase, hermanos, que decía, si tú no estás dispuesto a entregar tu economía en confianza de los pastores, entonces tampoco tu alma. Tampoco tu alma. ¿Cómo es que si le entregamos así, venga y cuídeme, pero en el dinero no? El dinero es un problema. Hace borrosa nuestra mentalidad y nuestros ojos si no tenemos determinación. Así que el apóstol Pablo, hermanos, terminando con esta parte, con este sermón, él una vez más reitera que él está golpeando y esclavizando sus intenciones. Su mente está llena del poder de Dios con su palabra y él está dispuesto a hacer lo que el Señor dice. Eso no es problema, pero él se enfrenta con su propio cuerpo, con la carne. Pero él dice, pero yo voy a hacer aquí yo mando. ¿Cuántos peleoneros hay aquí, hermanos? ¿Cuántas señoras peleoneras hay aquí, hermanos? Bueno, no tanto de eso, de que se peleen en la mañana mientras están barriendo la calle y se echan la basura, no. O con el esposo, no. Sino que vamos a ejercer esta pelea, hermanos, en contra de nosotros mismos. Tenemos una lucha con nosotros mismos. Pero en esa lucha, hermanos, aunque ya lo sabemos, no podemos permitirnos sentarnos mientras somos rafagueados por nuestra naturaleza pecaminosa. No, nosotros nos vamos a levantar y vamos a calentar el cuadro, como dice. Aquí no vas a hacer lo que tú quieres, pecado. Aquí tú no vas a hacer lo que tú quieres, carne. Aquí se va a hacer lo que el Señor dice. Y lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y me voy a disciplinar para hacer aquello. Y voy a ponerme 100 alarmas para levantarme a las 3 de la mañana y orar. Voy a abrir una cuenta nueva en el banco para depositar ahí de ahorros para la ofrenda del Señor. Y lo voy a hacer. Y me voy a poner determinado a que lo voy a hacer. Voy a aprenderme de memoria el libro de Salmos, no sé. Voy a servir más al Señor. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. La lucha es que tu mente sabe que eso es tu existencia. Tu mente, ahora que hemos sido lavados y tenemos una nueva concepción de la vida en Cristo, sabemos que ya no nos pertenecemos a nosotros, que somos hijos de Dios, piedras vivas de Él, recuerda la serie, somos sacerdotes que ministran al Señor, pueblo exclusivo de Él, no para andar con otros dioses. Yo soy de Él y me voy a determinar a ser de Él, cueste lo que cueste. No me importa si no quiero, yo me voy a obligar a hacerlo. Es como si te salieras de ti mismo y te dieras un patín. Órale, póngase a hacerlo. Ponte a hacerlo. Hagámoslo. Porque Dios ya nos ha dado el poder y la victoria para hacerlo. El pero lo pones tú. Pero ya está todo hecho. Dios es Dios, hermanos. Él es el que es. Le decía Moisés, Señor, pero yo no puedo ir, yo no sé ir, yo no tengo los recursos, tú vas a ir. Pero Señor, tú vas a ir, Moisés, vas a hacerlo, yo voy a estar contigo siempre. Es posible hacerlo. Es posible determinarse a vivir en el Evangelio para predicar el Evangelio a través de nuestra vida.
Si es necesario hablar, habla, pero predícalo con tu vida. Eso impacta más a la gente. Una de las maneras más claves, y con esto voy a ir terminando, hermanos, de cómo nosotros podemos vivir en el Evangelio es demostrar realmente lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene muchas facetas. El Evangelio es amor, el Evangelio es justicia, es justificación, es fe, es santificación progresiva. Son muchas cosas. Pero si pudiéramos resumir en qué se trata o cómo podemos vivir, eso es el punto. Cómo yo vivo el Evangelio, podríamos hablar de dos cosas: sacrificio y perdón. Vivir en sacrificio y perdón. Cuando nosotros tenemos que sacrificar algo, hermanos, por causa de Cristo, eso es adoración. Cuando nosotros tenemos que... El sacrificio duele, hermano. Por eso se llama sacrificio. El sacrificio produce dolor. Es una herida que sangra. Imagínense, hermanos, ese momento. Habías esperado 25 años que Dios cumpliera tu promesa de que tu esposa quedara embarazada. Ya eres un anciano y tu esposa es una anciana y está embarazada de Isaac. Cumple años, ya es grandecito y es un niño. Y el Señor, hermanos, te pide a tu hijo, el único hijo que habías esperado. Dios te dice: a ver, Abraham, vas a ir al monte donde yo te voy a decir, vas a llevar tu hijo y lo vas a sacrificar para mí. Qué determinación de Abraham, hermanos. Hasta uno pudiera haber dicho: no, mejor yo me mato, Señor, yo pongo mi vida por mi hijo. No, yo no quiero la tuya, yo quiero la de tu hijo. La vida cristiana es sacrificio y perdón, hermanos. Sacrificar nuestra vida, tus sueños. Cuando yo cumplí 18 años, hermanos, iba a salir de la preparatoria y estaba pensando en estudiar psicología. En mis sueñitos pequeños, ¿no? Porque me gustaba y entrenaba en un equipo de fútbol americano y me habían hablado de que a lo mejor me podían dar una beca en la UVM y poder estudiar allí. Y ya miraba mi vida realizada, ¿no? Ya. Pero de repente Dios entró a mi vida para interrumpir mis pobres planes. Y decir que hacerme saber que yo no existía para eso. Y tuve que renunciar a eso. A los 18 años de mi vida, hermanos, tuve que renunciar a mi familia porque me tuve que ir a otras ciudades a estudiar, a otro país a estudiar. Así como el hermano Carlos, que ahorita está allá. Renunciar. Renunciar a la estabilidad que te produce vivir en un hogar. Esa es la vida cristiana. No, es que tú eres pastor. No. La exigencia es para todos, chavos. ¿Que acaso yo soy mejor que ustedes? ¿O acaso yo tengo un lugar que ustedes no? Yo tengo mi trabajo y ustedes tienen el suyo. Renunciar. No hay testimonio o más evidencia más clara que en nuestro mismo Señor. Que siendo igual a Dios no tuvo que aferrarse a su gloria, hermanos, sino que se despojó de su gloria que tenía, hermanos, en la eternidad pasada. La abandonó y se hizo hombre. Y vino y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. En el momento preciso, Él entrega su vida. Lo apresan, lo golpean. Después de haber orado al Señor diciendo: no quiero hacer esto, pero voy a hacer lo tuyo. Voy a disciplinarme para hacer lo que tú quieres que yo haga. Voluntades fuertes, hermano, son lo que Dios espera de nosotros. No somos cristianos de papel, ¿o sí? Porque si llueve nos vamos a quebrar. Me encantaría, hermanos, si los reto, porque en algún momento Dios va a probar su fe. Dios nos va a probar. Y va a requerir mucha determinación. Y si usted no tiene eso, se va a romper.
¿Quién fracasó? El Señor no, Él nunca fracasa, Él nunca comete un error. Él es perfecto, Él todo lo sabe y todo lo hace según su juicio perfecto. Nosotros no, nosotros nos desmoronamos con cualquier problema. Pero bajo la sombra de sus alas todo está hecho. El Señor se autodisciplinó, hermanos. Dice la Escritura que Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero delante de los que le iban a trasquilar. Él se autodisciplinó para no abrir su boca. Escuche eso. Nuestro Señor, el Rey de todo lo que existe, el que hizo todo, hermanos, con su mano, nuestro Señor Jesús tomó la decisión de autodeterminar a no abrir su boca para hablar. Imagínense si Jesús, mientras iba a ser apresado y golpeado y llevado a la cruz, Él hablara, hermanos, ¿qué pasaría? Si Él hablara para traer juicio, todo el universo y las galaxias hubieran sido destruidas así. Él sabe quién es, el Maestro sabe quién es, Él sabe que tiene todo el poder y todo el imperio, mas aún así cierra su boca. Porque se autodisciplina a hacer la voluntad. ¿Quieres ser hijo de Dios? Yo sí quiero ser hijo de Dios, voy a ir a la iglesia, quiero servirle, pero en el momento que te toca sacrificarte, ay no, eso no quiero. Hermanos, no hay uno sin lo otro. No se puede. Ser cristiano lleva esa huella, determinación, sacrificio. Sacrificio a lo que tú quieres hacer y a cómo ves tú la vida. No es como tú quieres ni como tú crees que es. Señor, pero me duele entregar. Sí, yo sé que duele. ¿De qué me vienes a hablar? ¿Quién te crees que eres? Yo entregué a mi hijo en la cruz. ¿Qué acaso nosotros somos más importantes que Él? Cuando nosotros decidimos no perdonar. Para perdonar se requiere determinación, hermanos. Es algo que no quieres hacer. Uno no quiere perdonar, uno quiere venganza. Y yo quiero ser el instrumento de venganza. Uno quiere justicia, pero en el término humano. La justicia del hombre no es como la de Dios. Dios es perfecto en eso. Nosotros no. Y nos equivocamos. ¿Quién te crees que eres cuando decides no perdonar? ¿Quién crees que somos, hermanos? Cuando nos ponemos en un lugar que ni siquiera Cristo tomó. Él se alejó de su gloria, se puso en la cruz. A Él no lo llevaron a la fuerza, a Él se entregó. Llegaron los soldados y dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Soy yo, dijo Él. Se impresionaron, ellos se fueron para atrás y cayeron y se levantaron otra vez y dijeron, ¿quién es Jesús? Hijo, le estoy diciendo que soy yo. No podían creer que Él era ese hombre que predicaba tantas cosas maravillosas. ¿A poco lo vamos a matar ahorita? Pues ni modo, agárrenlo. Pedro saca una espada y comienza a hacer sus imprudencias. Y el Señor dice una vez más, yo tengo todo el poder, me estoy disciplinando para no hacer lo que podría hacer. Mete tu espada, Pedro, que no sabes que mi Padre puede enviar ahorita millares de ángeles para defenderme. El Maestro, hermano, se autodisciplinó para ir a la cruz. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? ¿No está cansado de vivir un cristianismo mediocre, hermano? Yo sí me canso de vivir en las mismas tonterías de siempre conmigo mismo. De batallar con las mismas cosas. Y de sentirme miserable delante de la grandeza de Dios. Usted no se cansa. Es cansado. Para los que en su mente conciben la grandeza de Jesús, su belleza. Ahora por el Espíritu Santo podemos ver la belleza de Jesús y contemplar sus maravillas.
y deleitarnos en cómo es Él, pero encontrarnos con la realidad que hay un peso que nos deposita en la tierra otra vez, que es nuestro pecado, nuestra naturaleza. Y eso, hermanos, nos hastía, me cansa. Se me hace tan largo a veces llegar a la eternidad, donde jamás habrá pecado, hermanos. Anhelo tanto eso. Donde ya no tengamos que batallar con nuestras maldades. El cambio ya comenzó. El Espíritu de Dios está haciendo eso ya. Pero la consumación de eso será cuando Él venga. Y anhelo ese momento. Porque ahí, de una vez y para siempre, terminará toda mi miseria. Tenemos que determinarnos, hermanos, a golpear nuestro propio cuerpo, a golpear nuestra carne, para que sea sometida, hermanos, a predicar el Evangelio a través de cómo estás viviendo. La máxima expresión de la predicación del Evangelio es cómo estás viviendo tú. No es predicar tanto, hermanos, o una mejor herramienta, publicar cosas en Facebook para que la gente lo vea, una cita bíblica. Es muy bueno hacerlo, pero esa no es la herramienta por excelencia. La herramienta por excelencia es que tú vivas lo que crees. Y si tú crees en Jesús, que es el Hijo de Dios, entonces tú revelas su carácter y su obra. A tal grado que la gente, cuando te ve una ventana de la gloria de Cristo. Si todavía no llegas a eso, hermanos, oblígate a llegar. Disciplínate. Aquí no se trata de sentimientos. Aquí no se trata de que yo siento, si no llueve, si este año me dan aguinaldo, si pasa aquello. Aquí la vida cristiana no se trata de si hubiera. Aquí la vida cristiana se trata de yo tengo que. Me voy a obligar a hacerlo. Voy a correr a la meta. Voy a golpear mi cuerpo para someterlo. Voy a determinarme. En el día final, cuando el Señor se aparezca, hermanos, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, no vamos a tener que decir nada, hermanos. Señor, pero me caías bien. El acceso al paraíso, hermanos, son de gente determinada, que vive como el Maestro. Y la gran noticia es que podemos hacerlo. Sí podemos llegar, hermanos. Sí podemos llegar al final de la carrera. Sí podemos, es posible hacerlo. Porque Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Él es todopoderoso y nos ha dado esa victoria a su iglesia. Así que subámonos al barco, porque tenemos nuestra meta, sabemos a dónde llegar. Pero determinámonos. Tengamos bien ajustados nuestros pantalones. Obliguémonos a hacer las cosas. Vivamos el Evangelio. ¿Cómo? En sacrificio, en perdón, en gracia, en misericordia. Sacrificio es olor fragante al Señor. El momento que tengas que perdonar, perdona. Es que no quiero perdonar. Yo sé que no quieres perdonar. Perdona. Estás obligado a perdonar. Si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor, no te va a perdonar. Perdona. El conflicto del perdón es algo interesante, hermanos, porque lo cataloga a esa persona que no quiere perdonar más importante que el que lo agredió. Y la realidad, hermanos, es que todos estamos en la misma situación. Nadie es más importante que nosotros. Todos merecemos el castigo del Señor. El único que merece que le pidamos perdón y que vivamos vidas en perdón es nuestro Señor.
porque Él es digno de gloria y alabanza y de respeto, porque Él es santo, Él es perfecto. Aquí los que están mal, o los que hemos fracasado en nuestro pecado, somos nosotros, no el Señor. Sin embargo, cuando lo clavaban, ¿Él qué decía? Ese sacrificio: Padre, si el maestro disciplinó su boca para no injuriar, hermanos, lo único que hizo fue abrir su boca para tener gracia y misericordia. Ese es el evangelio. Padre, no tomes en cuenta lo que están haciendo, ellos no saben. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Después, cuando lo clavan, el Señor dice: consumado es. Terminé a la perfección esta obra que tú me diste. Y la última cosa que dice es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nuestro maestro triunfa. Eso es vivir en gracia, eso es vivir en sacrificio, esa es la vida cristiana. No te pongas en primer lugar en tu matrimonio, no te pongas en primer lugar que tus hijos, no te pongas en primer lugar que la iglesia. Considera a los demás como más importantes que tú, dijo el apóstol Pablo. Eso es sacrificio y perdón. Cada vez que veas a una persona en la calle o en la iglesia, automáticamente disciplina tu mente para decir: Él es más importante que yo, por eso merece mi respeto, por eso merece mi ayuda, por eso merece que yo haga cosas buenas por Él. Aunque te trate mal, perdón. Ese es el evangelio: sacrificio y perdón, gracia. Cada vez que veas a una persona y crees que tú eres mejor que él, retráctate. Él es mejor que tú. Él es más importante que tú. Muéstrale gracia, muéstrale misericordia. Si te confunden con esas mismas personas porque te juntas con ellos, así como el Señor, tú te juntas con los leprosos y comes con prostitutas, esa es misericordia, eso es gracia. Yo no vine a los que están sanos, vine a los que están enfermos. Eso es gracia, eso es el evangelio. Eso es misericordia. Cuando tu esposa o tu esposo te ofenda, demuestra gracia y misericordia. Tu esposo o tu esposa es más importante que tu vida. Tus hijos son más importantes que tú. Y la voluntad de Dios es más importante que todo. Determinación. Pongámonos, hermanos, en la brecha, firmes, a pie del cañón, a pesar de lo que suceda en la vida. Determinación. No importa si el mundo se cae, no importa, gracias, si te despiden del trabajo, no importa si te quedas sin sueldo, no importa si viene la enfermedad. Disciplina tu vida. Le pertenecemos al Señor. Predica el evangelio con tu vida. Predica el evangelio con tu vida. Bendito Señor. Qué maravilloso ejemplo eres tú. Tan insondables son tus pensamientos, Señor. Y tu bondad y misericordia es algo que no entendemos en su totalidad. A pesar de que tu palabra está escrita y ha sido escrita para nosotros, nos separa un universo, Señor, de entender completamente quién eres tú. Pero lo poquito que podemos entender es grandioso. Es grandioso. No hay Dios como tú, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor, que perdona el pecado de su pueblo. Y a pesar de las ofensas sigues estando allí, acompañándonos, dirigiéndonos, perdonándonos.
No hay Dios como tú, Señor, porque tú no nos guardas rencor por lo que hemos hecho o lo que seguimos haciendo. Tú te has olvidado de nuestra maldad, Señor, y nunca la recuerdas. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Que nuestras voluntades se inclinen ante tu grandeza, Señor. Y que cada día podamos vivir renunciando a lo que somos, determinándonos a vivir como tú viviste aquí en este mundo. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé el poder suficiente para tener determinación de hacer, Señor, de obligarnos a nosotros mismos a vivir en el Evangelio, a expresar tu gracia, a expresar tu perdón, tu misericordia a todos, Padre. Es un trabajo muy difícil, tú lo sabes, porque tú también fuiste hombre como nosotros. Es un trabajo muy difícil, Señor, poner la otra mejilla cuando nos golpean. Es un trabajo muy difícil, Señor, querer a personas que no te quieren. Pero ayúdanos a recordar, Señor, que tú también lo hiciste. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a ser como tú, Maestro. Y crea en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, disciplina, determinación para vivir en tus huellas, en tus pasos. En el nombre de Jesús. Y que al hacerlo, al determinar nuestras vidas, Señor, suba como una adoración fragante a ti. Porque eso es adorar. Ahí está la verdadera adoración. Una adoración más profunda, una adoración más madura, Señor, donde yo me golpeo a mí mismo para predicar de ti, para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.